vamos a hacer a partir prácticamente de lo que hicimos la semana pasada y vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Entonces lo primero es compartir pantalla y vamos antes de... Ya, chiquillos, recuerden que nosotros con los cursos que alcancé a ver estábamos viendo lo que es las etapas de la historia universal y de la historia de Chile. Y yo les dije que esto era necesario porque nosotros hablamos en cuanto vemos primero medio, vemos historia, les dije, vemos algo de geografía y vemos también ciencias sociales, que es la parte de economía que nosotros tenemos que alcanzar a ver, ¿ya? Entonces necesitamos ubicarnos porque la primera parte es historia, ya sea historia universal, historia de Chile. Entonces necesitamos como en cierta forma ordenarnos, ubicarnos de qué estamos hablando, ¿ya? Los que estuvieron en clase conmigo van a recordar algunas de las cosas que nosotros vimos la clase pasada. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, reconocer las etapas en que se ha dividido la historia universal y la historia de Chile. Vamos a partir primero por esto, ¿ya? Con el curso que yo tuve de clase, yo les dije que la historia comienza cuando el ser humano fue capaz de crear un sistema de escritura. Y yo mencioné que los sistemas de escritura más antiguos eran la escritura cuneiforme, creada por los sumerios en la zona de Mesopotamia, y la escritura jeroglífica de los egipcios, ¿ya? Acuérdense, ellos estaban ubicados en el norte de África, ¿ya? Y yo les dije, en el caso de los sumerios no tiene formas, no es figurativa, ¿ya? No tiene formas de figura, sino que se llama cuneiforme porque son especies de cuñas que se hacían en tablillas hechas de arcilla. La arcilla entonces les servía para ir marcando y ir escribiendo lo que ellos necesitaban, ¿ya? Entonces por eso se llama cuneiforme, tenía forma de cuñas, como de uñas, así. Fíjense que no tiene ninguna forma de una figura. Sin embargo, la escritura jeroglífica sí, una que ve formas de personas, aves, ¿se fijan? Entonces, por eso se habla que es figurativa, ¿ya? Y acá tenemos las dos, y estas dos escrituras son consideradas de las más antiguas. Y el hecho de que el ser humano fue capaz de crear estos sistemas de escritura da por iniciada la historia, ¿ya? La historia a nivel, digamos, universal. Y la historia universal, a su vez, entonces nosotros dijimos que se divide en etapas. Entonces, la primera etapa es la época antigua, que nosotros habíamos alcanzado a ver en la clase anterior, y aquí se inicia, como ya dijimos, la historia, y la historia se inicia con la creación de la escritura. ¿Cuándo ocurrió esto más o menos? No hay una fecha así exacta que uno diga tal día, no, sino que entre los años 5000 y 3000 antes de Cristo. Ahí están datadas las escrituras más antiguas, que son las que mencioné anteriormente, la cuneiforme y la jeroglífica. Esta época antigua destaca a culturas, civilizaciones como los egipcios que mencionamos, los sumerios, y de los más conocidos están los griegos y los romanos, ¿ya? De esa época son todas estas civilizaciones, estas culturas que nos heredaron a nosotros algunas cosas, como por ejemplo el idioma. La base de nuestro idioma se basa en lo que es lenguaje de los griegos y de los romanos, el latín. Ahora, ¿cuándo esta época antigua llega a su fin? Cuando llega, valga la redundancia, a su fin, o se habla de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Recuerdan que yo les dije, un emperador, cuando ya el imperio estaba en su, digamos, decadencia, dividió el imperio en sus dos hijos, entre sus dos hijos, el de Occidente y el de Oriente. El de Occidente es el que llega a su fin, el que es invadido por los pueblos bárbaros, y que ya con esta invasión, la decadencia, termina este imperio en el siglo V, exactamente en el año 476 después de Cristo, ¿ya? Y la segunda etapa
una vez que se llega a su fin el Imperio Romano, es la Edad Media. Yo les dije, uno asocia la Edad Media normalmente con castillos, hablamos en la sala, caballeros, ¿ya? Caballeros medievales, armaduras, toda la vestimenta que tenían estos caballeros, etcétera. Ahora, esta Edad Media va a durar desde que cae el Imperio Romano de Occidente. Acuérdense que dijimos que un hecho que produce la caída de una etapa produce el inicio de la siguiente. Por eso se repite, ¿ya? Y que además va a llegar a su fin cuando destacamos dos hechos en el siglo XV, que fue el fin del otro imperio romano, es decir, el de Oriente, y un hecho que a nosotros nos llega, que es el descubrimiento de América. ¿Ya? El fin del Imperio Romano de Oriente llega a su fin en el año 1453 y el descubrimiento de América es en 1492. Acuérdense que es descubierto por los europeos, ¿ya? No es que no haya existido antes, sino que los europeos descubren que está este continente, ¿m? Pensando que ellos, la idea de viajar desde Europa hacia el continente de Asia, porque ahí andaban buscando riqueza, etcétera. ¿Listo? Ahora, esta es la tercera etapa, es la época moderna. Esto nosotros no nos alcanzamos a ver, me parece, en clase. Es la época moderna, ¿ya? Aquí empieza, como dijimos, con el fin del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América, ¿ya? Y termina cuando ocurre la Revolución Francesa. ¿Qué cosa uno puede destacar de esta época moderna? Por ejemplo, la época del Renacimiento. Ya a lo mejor han escuchado hablar del Renacimiento, en que se destaca todo un desarrollo artístico, sobre todo científico, y se le llama Renacimiento porque renacen lo que son algunas conocimientos y tipos de técnicas en el arte que eran de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Por eso se habla de un renacimiento, ¿ya? Es una época de los descubrimientos, por ejemplo, descubrimientos geográficos, ¿ya? Los europeos empiezan a navegar hacia otros continentes buscando dominar territorio, buscando riqueza, etcétera. ¿Ya? Entonces eso va a ir ocurriendo. Y también es una época de grandes revoluciones. Nosotros hablamos que en clase que la revolución era un cambio rápido, ¿cierto? Un cambio rápido, en algunos casos que se usa la violencia, en otros no. Y aquí hablamos fundamentalmente de la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa que tiene que ver con cambios en las ideas políticas, por ejemplo, del mundo, ¿ya? En que se plantea que el poder no puede o no debe estar en manos de una persona, como era el monarca, cuando hablábamos de las monarquías absolutas o el absolutismo, ¿ya? Sino que aquí se plantea que el poder hay que dividirlo, ¿ya? No puede estar en manos de una persona que es el rey, y algunos reyes tenían tanto poder que ellos decían, el Estado soy yo, ¿se fijan? Entonces ellos aquí se empiezan a plantear otras ideas y eso lleva a la llamada Revolución Francesa y se dice que, por ejemplo, el poder tiene que estar dividido y de ahí surge y se mantiene hasta nuestra época el poder legislativo, perdón, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Se fijan? Y la última etapa, porque no se han cambiado, se han postulado otros cambios, pero se mantienen igual hasta ahora, es la época contemporánea. ¿Ya? La época contemporánea que se inicia con la Revolución Francesa y no tiene todavía una fecha de término, ¿ya? O sea, todavía nosotros estamos viviendo la época contemporánea, ¿ya? Ahora, nosotros en clase, nosotros vamos Profesora, a trabajar, disculpe, dígame, le escucho, el Matías no puede entrar y va a reiniciar el PC, ¿ya? computadora. Ya. ¿Cuál Matías? Porque aquí tenemos dos cursos, chiquillos. El de primero C. Primero C. Ay, pero este Matías tiene problema en todas las clases. De tal Matías. Matías, primero C. Ya. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a trabajar ¿qué época? Fundamentalmente vamos a trabajar con la última etapa, que es la época contemporánea, en que en primero medio nos
tenemos que ver cuando empiezan a surgir, producto de la Revolución Francesa, empiezan a surgir otras ideas que tienen que ver con, ideas políticas que tienen que ver con la organización del gobierno, ¿ya? Con la república, por ejemplo, qué es una república, cómo surgen ahí las repúblicas, y para que me entienda la idea, la república es lo opuesto, podríamos decir, a una monarquía, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a trabajar con eso y fundamentalmente vamos a trabajar con lo que es la época contemporánea, ¿ya? De ahí en adelante es lo que es la parte de historia universal que nos corresponde en primero medio, ¿sí? Y vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, lo que es la revolución industrial, ¿ya? Que es muy importante y cuyos desarrollo, consecuencias están todavía en la actualidad, ¿sí? Ahí empieza una serie de avances científicos, tecnológicos que se empiezan a desarrollar, ¿ya? Entonces, las etapas de lo que es la historia universal serían época antigua, Edad Media, moderna y contemporánea. Y con lo que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente es la época contemporánea, ¿ya? Entonces eso sería lo que tiene que ver con la historia universal. Ahora, historia de Chile. Antes de seguir, ¿hay alguna duda respecto de lo que es la historia universal? Son 4 etapas en que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con la última, ¿ya? Y especialmente lo que tiene que ver con los cambios políticos, científicos, tecnológicos. ¿Mm? Si tienen alguna duda, después al final la hacen o a través del chat. Ahora, en la historia de Chile es más breve esta historia, porque la otra, si ustedes se fijaron, la historia universal, estamos hablando cuando se crean sistemas de escritura 5.000, 3.000 años antes de Cristo. Bastante tiempo, ¿cierto? Pero la historia, y tiene 4 etapas solamente. La historia de Chile, al contrario, es mucho más breve, pero está dividida en mayor cantidad de etapas, ¿ya? Y vamos a ir recordando. Por ejemplo, se habla de la etapa precolombina o prehispánica. Esta etapa tiene que ver con la existencia de los pueblos indígenas que habitaron lo que hoy día es el territorio chileno, ¿sí? Y se habla de precolombina. Precolombina significa antes de Colón. Acuérdense, antes de Colón, y prehispánica antes de los españoles, que fueron, en este caso, el territorio en que estamos nosotros, los que llegaron acá. Recuerden que en esa época los grandes viajeros, descubridores, eran o españoles o portugueses. En el caso nuestro, llegaron acá españoles, ¿ya? Y ahí está la evidencia de nuestro idioma. Tenemos entonces esa etapa en donde están habitando aquí pueblos originarios, se les llaman en la actualidad pueblos indígenas, ¿ya? En que destacan algunos fundamentalmente porque tenían distintos niveles de desarrollo, ¿ya? No llegaron a ser grandes civilizaciones, pero tenían cada uno su propia cultura y su propio desarrollo. Los que habitaban el norte eran los más avanzados, ¿ya? Estamos hablando ahí de atacameños, de diaguitas, por ejemplo, ¿ya? Y más los que vivían más hacia el sur eran, digamos, los menos avanzados, que tenían un nivel de desarrollo más bajo, y ahí hablamos de, por ejemplo, los cahuéscar, ¿ya? Entre otros pueblos, ¿sí? Y los que más conocemos seguramente, si yo hablo de los mapuches, son los más conocidos. Ellos habitaban la zona centro-norte, ¿ya? Picunche, Mapuche, Huilliches, por ejemplo. Son los más conocidos porque son los que se enfrentaron a los españoles, a la ocupación española. ¿Mm? Entonces, esa es la etapa prehispánica precolombina. Una vez que los españoles llegan acá, se inicia una etapa que en Chile se habla de el descubrimiento. Y hay una fecha para eso. Descubrimiento, se considera que Chile fue descubierto por los europeos, para los europeos, en el año 1536, es decir, el siglo XVI. ¿Ya? Entonces, en la primera mitad del siglo XVI. Y la persona destacada, el personaje destacado aquí sería Diego de Almagro, ¿ya? Entonces ahí tenemos el descubrimiento. Él plantea venir acá. Acuérdense que los descubridores llegan acá, llega primero Colón, ¿ya? Que no es español, sino que es, yo les dije, es un genovés. En la actualidad diríamos que es italiano, ¿ya? Y que llega acá
él no sabe a ciencia cierta de que llegó a otro continente, él piensa que llegó a Asia, ¿ya? A las Indias orientales, pero no fue así. Y posteriormente llegan descubridores a dos zonas que son muy importantes en América, que es México y el Perú, ¿ya? Que es la zona donde estaban los pueblos más avanzados, los aztecas y los incas, ¿ya? En México y en el Perú respectivamente. Entonces, llegan ellos y se encuentran con ciudades o con pueblos bastante más avanzados, ¿ya? Que tenían importantes conocimientos en cuanto a la agricultura, al trabajo de la metalurgia, etcétera. Y estos españoles entonces tienen la ambición de dominar más territorio, de encontrar más riqueza, y uno de ellos, que llega al Perú primero, pide la autorización para viajar acá, y es Diego de Almagro. Sin embargo, se va a encontrar con que aquí no estaba, digamos, lo que él pensaba que había, sino que fue una situación en que no encontró la riqueza que pensaba encontrar, y más encima se encontró con pueblos indígenas que le fueron hostiles, es decir, se le enfrentaron, ¿ya? Y decide devolverse al Perú, al Cusco, porque ahí también estaban surgiendo algunos problemas con otra persona con que él se había asociado. Entonces se devuelve al Perú, ¿ya? Y hay otro personaje que surge que tiene interés en venir en este caso, a lo que sería hoy Chile, que es Pedro de Valdivia, ¿ya? Él viene en el año 1541 y con él se inicia un proceso que se le llamó conquista. ¿Por qué? Porque él se queda en el territorio. Funda la primera ciudad, que es Santiago. El 12 de febrero de 1541 funda la ciudad de Santiago, que es la primera ciudad fundada por los españoles en Chile, ¿ya? Y él se queda. Esa es la diferencia entre conquistar y descubrir, como lo había hecho en este caso Diego de Almagro. Aquí Pedro de Valdivia se queda. Funda ciudades, primero Santiago, después La Serena, después Concepción, ¿ya? Y se establece acá. Y esto es la conquista, ¿ya? Posteriormente viene otra etapa que se le llama la colonia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ya? Porque en el caso de la colonia, los españoles hasta ese momento tenían ataques de los pueblos indígenas. De hecho, Santiago fue fundado en febrero de 1541 y en septiembre ya fue atacado, ya fue destruido, ¿ya? Entonces, siempre estaban constantemente sufriendo ataques estas ciudades que habían fundado los españoles. Fundaron también fuertes militares, etcétera. Y los mismos que llegaron acá tenían que hacer varias funciones, los mismos conquistadores. Eran campesinos, en otro momento eran comerciantes, en otro momento eran soldados. O sea, tenían que hacer todas las funciones para mantener este territorio bajo el dominio de España, ¿sí? Entonces, eso llega a su fin cuando ocurre, yo lo puse ahí en 1598, el llamado desastre de Curalaba, ¿ya? En que pueblos indígenas vienen desde el sur, avanzan hacia el centro del país, destruyendo las ciudades. Por eso se habla de un desastre. Entonces, ¿qué hace el gobernador? El gobernador envía toda la información al monarca y se decide que van a enviar soldados profesionales a el territorio chileno, ¿ya? Para poder defender sus dominios, ¿sí? Y ahí empieza lo que se llama la colonia. Y llegan gobernadores ya, digamos, más preparados para enfrentarse a los pueblos indígenas. Se crean todo lo que es una estructura administrativa para controlar, administrar la colonia del Reino de Chile, y que estaba bajo el dominio, bajo lo que fue el virreinato, la administración del virreinato del Perú. ¿Mm? Esta colonia va a establecerse hasta 1810, en que Chile no se independiza en 1810, sino que se forma lo que es la primera junta de gobierno, ¿ya? Y esta primera junta de gobierno no fue precisamente para independizarse, sino que para mantener la lealtad al rey legítimo. Porque en España, España fue invadida por Napoleón y Napoleón puso como monarca, como rey de España, a su propio hermano,
¿ya? Napoleón Bonaparte puso a José Bonaparte como rey en España. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? No estuvieron de acuerdo con eso, entonces formaron juntas en las ciudades españolas. Y ese ejemplo se siguió en América. Por lo tanto, aquí también se formaron juntas de gobierno, ¿ya? Y se aprovechó por parte de los criollos esta instancia, ¿ya? Para poder, digamos, establecer los primeros pasos de la independencia. Entonces, se dice o se plantea que desde 1810 empieza el periodo de independencia, ¿ya? Que tiene etapas también, pero no las vamos a mencionar, y que dura hasta el fin del gobierno de Bernardo O'Higgins, ¿sí? Entonces, la independencia de Chile, en que pasa por varias etapas, hasta que en el año 1818, en febrero de 1818, se firma la independencia, ¿ya? Ahí Chile ya es independiente. ¿De quién se independiza? Del Imperio Español, ¿ya? Y el primer gobernante entonces fue, en este caso, como director supremo, Bernardo O'Higgins, ¿ya? Que finalmente abdica por una serie de inconvenientes, tiene que dejar el poder y lo hace en 1823, ¿ya? Y de ahí en adelante empiezan a haber una serie de etapas en que el país empieza a buscar la forma de cómo organizarse. Ya éramos un país independiente, ya no dependíamos del Perú, pero ¿cómo se organizaba este país? ¿Ya? Y entonces se pasa por un periodo que se llama de organización nacional. Algunos también, en algunos historiadores plantean que se habla de un periodo de anarquía y que va entre 1823 y 1830, ¿ya? En que se busca la forma en cómo Chile se va a organizar políticamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Y se plantean varias constituciones. Ustedes tienen que haber escuchado hablar harto de constitución política, que incluso se va a hacer una elección para constituyentes, ¿ya? Las constituciones son documentos, ¿ya? En este caso escritos, que establecen la forma de organización política de un país. Y acá, como no se sabía qué se iba a hacer, hubo varias constituciones, ¿sí? Unas planteaban un gobierno que fuera, que controlara todo lo que es la vida privada de las personas, otro planteaba un gobierno más liberal, e incluso se planteó una constitución con un gobierno federal, ¿ya? Así como Estados Unidos, en que Estados Unidos, acuérdense que es un estado federal, pero que está dividido en 50 estados, ¿ya? Esos 50 estados tienen leyes propias, ¿ya? Pero hay una ley federal a la que se someten todos, pero cada estado tiene, en el caso de Estados Unidos, leyes propias. Eso incluso se llegó a plantear acá, pero no llegó a buen, digamos, puerto, ¿sí? Entonces, aquí se buscó varias formas, hartas maneras de cómo se iba a organizar el país. Primero se decidió que iba a ser una república, pero ¿qué tipo de república? ¿Quién iba a gobernar? ¿Cómo se iban a elegir los gobernantes? ¿Iba a haber un congreso o no? Todo eso tenía que decidirse. La gente no tenía experiencia en esa época porque todo lo que era gobierno provenía desde España, ¿ya? Finalmente se enfrentan dos tendencias en la época que querían, digamos, llegar al poder: los conservadores y los liberales, ¿ya? Se enfrentan y triunfan los conservadores, ¿ya? Que establecen en Chile lo que se llamó la República Conservadora, o también se le llama la República Autoritaria, que fue entre 1831 y 1861, ¿ya? Fueron 30 años de un gobierno conservador que, digamos, eh, redactó, se hizo en esa época la Constitución de 1833, ¿ya? Esta Constitución es bien importante porque establece la forma en que Chile se va a organizar por casi 100 años, ¿ya? 1833 duró hasta 1925, 92 años si no me equivoco para ser exacto, ¿ya? Entonces, y aquí en este periodo de 30 años van a gobernar solamente 3 presidentes, ¿ya? 3 presidentes que van a gobernar en total cada uno 10 años, porque se podía ser reelecto, ¿ya? Gobernaban 5, lo reelegían por los otros 5, cosa que en la actualidad
no se puede. En Chile los gobernantes, los presidentes de la República, no gobiernan 2 periodos consecutivos. Un mismo presidente puede gobernar 2 periodos, pero alternancia, ¿ya? En alternancia con otro gobernante. Y esto llega ya a su fin en 1861, cuando nuevamente se van a enfrentar ambas tendencias y con todo el desgaste de haber gobernado 30 años, los liberales triunfan frente a los conservadores. Y estos vuelven a gobernar otros 30 años más, 1861, 1891. ¿Sí? Y aquí ya se hacen hartos cambios a lo que fue la Constitución autoritaria de 1833, ¿ya? Se permiten mayores libertades. Ya la Iglesia no va a tener el poder que tenía en el periodo anterior, sino que ya se crean instituciones que son llamadas laicas, ¿ya? O sea que no dependen de una religión, sino que son dependientes del Estado. Se crea, por ejemplo, lo que es el registro civil, ¿ya? Antes, el registro civil, recuerden que registra nacimientos, las defunciones, los matrimonios, como digamos lo básico, ¿ya? Antes, ¿quién registraba esto? La iglesia. La iglesia tenía los registros parroquiales y ellos registraban los nacimientos, registraban las defunciones, los matrimonios, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con la gente que no era creyente? Los que incluso llegaban a Chile y venían con otra religión. Entonces se crea el registro civil y ahí están todas las personas al margen de lo que es su religión, sus creencias. Esta República Liberal va a llegar a su fin en 1891, porque aquí empieza a haber otra lucha, otra pugna entre dos tendencias, los que defienden el poder del Parlamento y los que defienden el poder del presidente, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos de Parlamento nos referimos al Congreso Nacional, ¿sí? Entonces, esta lucha va a estar entre estos dos, digamos, estos dos bandos, los parlamentaristas y los presidencialistas, y van a triunfar los parlamentaristas. Aquí hubo incluso una guerra civil, ¿ya? En lo que fue el último gobierno, digamos, liberal que fue del presidente Balmaceda, y se lleva a cabo una guerra civil. Acuérdense lo que es una guerra civil en que se enfrentan bandos de un mismo país, ¿ya? Y triunfa lo que es entonces el parlamentarismo, ¿ya? Ahora, en Chile, en la Constitución de 1833, en ninguna parte decía que Chile era una república parlamentaria, pero sí se dieron varias cosas en que el Parlamento controlaba el poder del presidente, ¿ya? Y muchas veces no los dejaba gobernar a través de varias formas que nosotros vamos a ir estudiando eh, en adelante, y que muchas veces, como les digo, los presidentes se vieron obligados a cambiar, por ejemplo, a todos sus ministros perdón, de Estado que ellos nombran y que lo asesoran, lo apoyan en su gobierno. Entonces hay gobiernos que tuvieron que cambiar 17 veces, 20 veces a todo el gabinete, a todos los ministros. Entonces, el presidente es bien difícil que pueda gobernar. Y esta etapa de república parlamentaria llega a su fin en 1925, en que hay una serie de acontecimientos en que se llega por fin a dictar lo que es la Constitución de 1925, que fue una constitución también redactada así entre algunos especialistas, producto de que el presidente que estaba en la época, que era Arturo Alessandri, en su primer gobierno, tuvo que salir del país y asumieron militares. Y estos militares favorecieron, digamos, lo que es la redacción de la Constitución de 1925, ¿ya? Esta república en que se llama presidencial porque ya no es el Parlamento, sino que el presidente es la figura política más importante, se mantiene hasta la actualidad, con distintas situaciones que han ocurrido hasta el momento y que nos mantiene, digamos, en el año 80, en que se crea una
nueva constitución, que es la que está vigente hasta hoy, pero con hartos cambios, pero la que está vigente en que se mantiene como la figura política principal del país al presidente de la República, ¿ya? Con todos los hechos que nosotros vamos a ver más adelante, ya sea en primero medio y en segundo medio, ¿sí? Entonces, aquí esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, en primero medio, ¿qué es lo que nosotros qué etapas vamos a ir viendo? Eh, respetando lo que es la priorización, como yo les expliqué, en que se reducen en cierta forma los contenidos, los aprendizajes, nosotros vamos a ver desde la etapa 6, la que están acá en el Power, en esta imagen, desde ahí en adelante. Vamos a ver hasta lo que fue la república, el origen de la república parlamentaria. La república presidencial la tenemos que ver en segundo medio, ¿ya? Es como el primero medio continúa, digamos, por decirlo de alguna forma, en segundo medio. Lo mismo en la parte de la historia universal, ¿ya? Hay harta información, pero lo que me interesa es que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando, ya sea en lo que es historia universal y también historia de Chile, ¿sí? Entonces, nosotros la próxima clase vamos a empezar a ver en la parte de lo que es historia universal, todas estas tendencias, estas ideas que surgen en cuanto a la política, a la formación de las repúblicas, ¿ya? ¿Qué es una república? El parlamentarismo, todas esas cosas para poder ir avanzando después también en cómo esas ideas van a llegar también a Chile y cómo van a funcionar acá, ¿ya? Eh, recuerden que nosotros tenemos que ver y tratar de ponernos en una época que nos cuesta harto porque nosotros tenemos otra mentalidad, tenemos también otras, digamos, otro bagaje, traemos otra información, ¿ya? Pero estas épocas son bien diferentes, sobre todo en el caso de Chile, ¿ya? Los medios de comunicación eran bien distintos, la educación era diferente, gran parte de las personas no sabía leer ni escribir, ¿sí? Entonces, era diferente lo que es la forma de vida que existía en esas épocas. Nosotros vamos a ir viendo, avanzando en lo que es la parte política, la parte económica, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que fue una época que se le llamó en Chile la economía del salitre, en que Chile obtuvo ganancias respecto por la explotación del salitre, pero no pertenecía al Estado, sino que Chile obtenía ganancias por los impuestos que cobraba, sino que el salitre estaba en manos de extranjeros, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo y cómo vivían las personas en esa época, los avances que fueron llegando a Chile, producto, por ejemplo, de lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir avanzando. Eso sería entonces en cuanto a la presentación y no sé si tienen alguna duda que la vamos a dejar de compartir. Y si hay alguna duda, consulta, ahí vamos a ver, vamos al chat. Ya, ahí están respondidas al canal de YouTube. Chiquillos, acuérdense que ahí se suben todas las clases. Y no sé si tienen alguna duda al respecto. Yo sé que fue harta información, pero era más que nada una forma de ubicarse en lo que es la historia universal y la historia de Chile, ¿ya? Y la próxima clase vamos allá a comenzar con los objetivos de la priorización, ¿sí? Entonces, yo, como les digo, yo trato de no mezclar porque el programa mezcla historia universal, historia de Chile, historia universal, historia de Chile, pero yo trato de ver una parte primero y después la otra. ¿Para qué? Para evitar que muchas veces ustedes se puedan confundir, ¿ya? Porque ahora sí, bueno, no estábamos viendo esto, estábamos viendo el otro, no, no es la idea, ¿ya? Sino que la idea es que les quede clarito. Nosotros cuando yo les diga, estamos viendo esto, eso es lo que vamos a evaluar, por ejemplo, en una prueba, ¿ya? Entonces, para que nos quede bien claro y la idea es que nos podamos ver todos. Yo veo aquí algunas cámaras encendidas y la idea es que nos podamos ver. Y como yo les dije a algunos, uno siente muchas veces que está hablando solo y no es la idea, ¿ya? Ahora,
No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Ya? Aquí, Ninguna duda. como les digo, aquí la idea es que ustedes tengan claro que hay etapas en que se divide la historia universal o la historia del mundo en general, y en el caso nuestro específico está la etapa de la historia de Chile, que para hacerla de cierta manera más ordenada, para que uno sepa, ya estamos hablando de esto, de qué época estamos hablando, de qué años estamos hablando, de qué siglo estamos hablando, ¿ya? Entonces, también es eso. Fundamentalmente nosotros vamos a hablar de los siglos XIX, XX, especialmente, ¿ya? Ya sea en el mundo como también en Chile. Comienzo del 20, más o menos, ¿sí? Entonces ustedes, ahí también la idea es que participen en las clases, ya sea así online o presencial, como yo les decía, no quedarse callados, si tienen dudas, preguntar, y ojalá verlos también, porque eso es también para uno, a uno les sirve, ¿ya? Eso sería entonces, no sé si hay alguna duda, consulta. De mi parte, ninguna. Nada, chiquillos. Bueno, cualquier cosa, se suben, ¿ya? Se sube el PowerPoint se sube a la página del canal de YouTube, ¿ya? Entonces ahí para que espérense no se suben inmediatamente, no instantáneo, para que ustedes ahí tengan la paciencia y puedan, digamos, ver las clases. Ya, chiquillos, eso sería entonces. Gracias por